llamado que nos haces a ser instrumentos de tu salvación, de tu palabra, tu misericordia y de tu amor. Te entregamos, Señor, este programa. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Te entregamos a todas las personas que van a ver este programa para que tú, Señor, toques sus corazones. Sea tu palabra bendita la que salga de nuestros labios, inspirados y ungidos por el poder de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, rompas y destruyas esas fortalezas diabólicas, Señor. Abras los oídos y los ojos del corazón para escucharte, para obedecerte como la Virgen María, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haga tiempo, un minuto. Ay, Padre eterno. Buenas tardes, amigos, y a cada uno de ustedes que nos están viendo desde aquí, de la iglesia Nuestra Señora de la Victoria. Estamos aquí transmitiendo desde la iglesia, desde la casa pastoral. Estoy acompañada con el Padre Armando López. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y allá transmitiendo el programa, Roberto González, que es mi esposo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, qué gusto estar aquí, hermanas, hermanos, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Un viernes más que el Señor nos invita a compartir su palabra, porque para eso es esto, ¿verdad? Si el enemigo está usando estos medios para transmitir tantas cosas negativas, ¿cuántos más lo vamos a usar, hermanos? Para llevar el mensaje de Cristo a los Amén, demás, amén. ¿verdad? Entonces, para eso estamos aquí, Amén. ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios, para orar, para pedir su misericordia del Señor, para pedir que Él se manifieste poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias y por todos aquellos que intercedamos, ¿vale? Amén. Algo bien importante ahorita que mencionó, se me vino a la mente. Gracias a Dios por esta oración y por esas palabras que yo sé que es el Espíritu Santo que lo inspira a hablar. Y miren, de verdad, yo he visto en lo personal cuánta pornografía se está transmitiendo a través de estos medios. Cuántas también cosas malas del diablo se transmiten. Tan solo eso de la muerte que ofrendas. Y gracias a Dios, esta oración es de perdida para que las poquitas personas que nos ven lo estén transmitiendo y empiece a limpiar estos medios y que Dios limpie esos medios para que no llegue a los adolescentes. Amén. Ni a la gente que está tan alejada del Señor, Padre. Amén. Y que este mensaje llegue a muchas personas que tú también puedes compartirles. Puedes invitarles a que abran este programa, ¿verdad? Y compartir la riqueza de la palabra de Dios. Amén. Siempre les decimos, ya ven, que nos compartan, hagan un like, denos manita arriba, como se dice, para que sigamos llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, como Dios nuestro Señor nos lo ha pedido. Y tú, si eres seguidor de este canal, tú tienes tus seguidores, y cada vez que tú hagas un share a esto, va a llegar hasta donde no te lo imaginas. Mucha gente nos ve de El Salvador, de Costa Rica, de muchos lugares. ¿Por qué? Porque muchas personas son familias o amistades que transmiten el canal y lo están viendo, y mucha gente dice gracias por la evangelización, gracias por el regalo que nos dan a muchas personas que también ya somos mayores y que no podemos salir afuera. Amén. Y Dios nos trae la palabra a nuestro hogar. Amén. Qué lindo, ¿no? O sea, por un lado, ¿verdad? Le alabamos y le bendecimos al Señor por estos medios. Amén. ¿Verdad? Porque gracias a esto puede llegar alrededor del mundo. Amén. Alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, si tú también eres un instrumento de Dios para que este mensaje llegue a otras personas y a otras personas y a otras personas, y así como dice Cristo, ¿verdad? Vayan y lleven el mensaje del evangelio a toda la tierra, ¿verdad? Vayan. Entonces, este es un medio por el cual Dios está llegando a muchos rincones de la tierra que antes no se podía llegar. Ahora con la televisión, con el internet, con el celular, ¿verdad? Y todos estos medios que el Señor nos ha dado, pues vamos a usarlos positivamente para transmitir ese mensaje de esperanza y de amor, María. Amén. Y miren, algo bien importante que está compartiendo el Padre. Simplemente hace muy pocos años yo estaba una entrevista de un padre que a lo mejor muchos de ustedes lo conozcan. Se llama el Padre Pedro Núñez. Y él había llegado en un momento de su sacerdocio a cuestionar si lo que él estaba haciendo estaba bien, porque él no se sentía
tan cómodo, decía que pensaba que no estaba evangelizando. Y se fue unos días con su mamá. Entonces dice que su mamá lo mandó a comprar pan, padre, y agarró un taxi y se subió, y él hacía un programa por el radio. Entonces quedaron programas grabados de él, y él iba sentado atrás, y el chofer iba escuchando el programa del padre Pedro, pero no conocía al padre Pedro. Entonces llama a un muchacho al canal y les dice: yo quisiera conocer al padre Pedro porque gracias a él yo no me suicidé. Dice: yo me iba a quitar la vida manejando, me iba a aventar a un barranco. Dice: pero yo tenía miedo y dije, voy a poner el volumen lo más alto posible para aturdirme. Dijo, no sé qué botón apachurré, y era un canal católico. Y oí esta frase que el padre dijo: tú no sabes cuánto te ama el Señor. Por grande que sea tu pecado, por grande que sea tu desilusión con la vida, Dios te ama y dio la vida por ti. Y Él te lo volvería a hacer por ti. Dijo: en eso frené mi carro, decidí no quitarme la vida por esas palabras de sacerdote. El padre Pedro empezó a llorar atrás, dice él, que dijo: gracias, Señor, porque me acabas de contestar. Amén. Gracias, gracias, me acabas de contestar que te soy útil y que estoy haciendo el bien para los demás. Y eso se los platico a ustedes porque a través, si ustedes comparten esto, ¿cuántas personas le pueden dar esperanza de vida, Padre? Amén. ¿Cuántas personas están en eso, que se están ahogando en su problema? Y ya lo que se comparta aquí le llega al corazón, porque Dios es el que llega. Y como ese testimonio yo he escuchado muchos, y ese testimonio que estás compartiendo, Mari, realmente toca mi corazón y hasta ganas me dan de llorar. Yo lloré ese día que lo vi, porque de verdad, como vi que el padre, cuando lo estaba compartiendo, volvió a llorar y dijo: yo alabo y glorifico al Señor que siempre contesta mis oraciones. Amén, ¿verdad? Y así el Señor quiere contestar todas nuestras oraciones, ¿verdad? Quiere que seamos esos instrumentos de Cristo para llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, de perdón, de reconciliación, ¿verdad? A tantas personas que están necesitadas hoy día, y especialmente los jóvenes. Los jóvenes necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos unja para trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Porque estos medios los están usando mucho los jóvenes, los niños. Sí. Los niños los están usando tremendamente. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a ser creativos para llevar este mensaje a muchos jóvenes y familias que tan necesitadas están de ese mensaje de esperanza, de ese mensaje de salvación de Cristo para muchas personas. Amén, amén. Y de verdad, yo sé que Dios mueve los corazones, Dios pone los medios, Dios solamente quiere que nosotros hagamos nuestra pequeña parte, que es mínima, el compartir, el llevar esa palabra a los lugares que tú menos lo piensas que va a llegar. A este canal puede llegar a la prisión, Padre, a mucha gente que está en la prisión, que hay gente que también usan mucho los medios del Facebook para distraerse, para todo eso. Ahí Dios te puede llegar. En el hospital, en una cama de un hospital donde te sientas desahuciado, que no hay nada. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está, pero ¿sabes qué? Dios de verdad llega cuando tú menos lo piensas que Él va a llegar. Él llega y toca. Mira al padre Núñez cómo le llegó, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se iba a imaginar él que allí en el taxi, ¿verdad? El Señor le iba a responder: oye, Señor, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Verdaderamente estoy siendo un instrumento útil en tus manos? Y allí el Señor le respondió. Sí. Allí sí. le respondió, ¿ves? Entonces, Dios nos habla a través de todas las cosas, de todas las personas, de todas las experiencias, de todas las circunstancias. No importa lo que esté pasando, Dios siempre está hablando, ¿verdad? A mí siempre me queda presente algo que usted dice y que me ha dicho a mí. Cuando creas que todo está tranquilo, es porque las cosas no están bien, Mari. Pero cuando está viendo tribulaciones, cuidado, porque vienen cosas grandes y el otro te quiere distraer. Amén. Entonces, para mí siempre lo tomo así. No tenemos que tener esa duda. Va a haber tribulaciones, pero algo grande viene. Algo grande viene. Y aquí viene un dicho muy popular: no hay mal Que por que por bien no venga. Amén. ¿Verdad? No hay mal que por bien no venga. O sea,
siempre detrás de ese mal va a venir algo bueno. Va a venir algo que Dios tiene para ti. Pero si se lo entregamos a Cristo, si se lo entregamos a Dios, porque si se lo entregamos al demonio, el demonio viene a matar, a dividir y a destruir. Pero Cristo dice, yo vine para que tengas vida abundante, vida victoriosa. Hay poder en Jesús. Amén, amén. Y es lo que se me viene, yo sé que es Dios. Tú piensas que a lo mejor no le sirves al Señor. Le puedes servir desde ahí, desde tu hogar, simplemente también evangelizando a través de hacer un share a esto, un like, una manita. Y ahí estás evangelizando. Lo que tú tienes todos, si tienes 500, 600 seguidores, a esos 500, 600 seguidores le va a llegar esto, Padre. Ajá. Es la evangelización, ¿verdad? Claro. Entonces Dios nos habla, como decimos, a través de todas las personas y las circunstancias, pero especialmente Dios nos habla a través de su palabra. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso, qué maravilloso. Que Jesús se nos queda como alimento. Que Jesús se nos da como alimento. ¿Verdad? Y precisamente esta lectura nos habla de la riqueza más grande que tenemos nosotros como cristianos dentro de nuestra Iglesia Católica, la Eucaristía. Amén. ¿Verdad? Dice un documento del Concilio Vaticano II, ¿verdad?, que la Eucaristía es el corazón de nuestra Iglesia, de donde brotan todas las gracias y las bendiciones. Como dice San Juan, Dios en Cristo Jesús nos ha dado un derroche de bendiciones. Y hermanas, hermanos, la Eucaristía es ese medio que Dios nos ha dejado, porque es Cristo mismo el que ha decidido quedarse con nosotros. ¿No lo prometió Él? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, Jesucristo se queda con nosotros en la Eucaristía. Cada vez que celebramos una Santa Misa, no es un símbolo. No es un símbolo, ¿verdad? Es mismo Cristo presente, celebrando la Eucaristía a través de aquel sacerdote. Amén. ¿Verdad? Entonces, Cristo decide quedarse con nosotros a través de ese maravilloso rito, que es la Santa Misa. Entonces, Cristo dice, los judíos dicen, se ponen a discutir entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Esta doctrina es muy difícil de creer, muy difícil, ¿verdad? Me recuerdo una película de Gandhi, se llamaba la película Gandhi, ¿verdad? Y se subió al tren un sacerdote, no sé si era episcopal o era presbiteriano, se subió al tren y luego se subió arriba, porque ya no cabían ahí ¿verdad? Y en el techo del tren allí iban todos, ¿no?
Entonces ya uno de los hindús le dice al sacerdote, le dice, oye, ustedes son carnívoros, ¿verdad? Y el padre se queda, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, porque ustedes se comen la carne y la sangre de Jesús. Dice, bueno, si lo vemos desde ese aspecto, sí, ¿verdad? Nos comemos la carne de Cristo y nos bebemos su sangre, porque Dios, ¿verdad? A través de esa celebración, el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, ¿verdad? Y hace el epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, envía tu Espíritu Santo sobre estos dones y conviértelos para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y hermanas, hermanos, Dios le obedece al sacerdote, pero es a su Hijo al que le está obedeciendo, ¿verdad? Entonces, aquel pan y aquel vino, Dios los convierte en el cuerpo y en la sangre de su Hijo. Cristo toma el pan en la última cena y Cristo toma el pan en cada Eucaristía, ¿verdad? A través de ese sacerdote indigno, ¿verdad? Toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. No dice, esto es un símbolo de mi cuerpo. No, dice, esto es mi cuerpo. Y luego toma el cáliz con el vino y dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, hermanas, hermanos, es algo maravilloso, pero es cuestión de fe y de la interpretación de esta palabra, ¿verdad? La Iglesia Católica ha mantenido esa enseñanza desde Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesús. Entonces, Jesús les da la autoridad a los apóstoles y les dice, ahora, así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes, ¿verdad? ¡Wow! Esas palabras tan pesadas. Hijo. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Entonces, a los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que no se los perdonen, se les quedarán retenidos. Cristo viene con la autoridad para perdonar pecados, hermanos. Y los fariseos y los escribas se escandalizan, ¿verdad? Cuando están reunidos allí, que Cristo le perdona los pecados al paralítico. Y dicen, ¿quién es este para perdonar los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Sí, hermanos, solo Dios. Cristo es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como el Padre me envió, Cristo le está dando la autoridad a los apóstoles para que perdonen pecados. ¿Para qué? Para que celebren la Eucaristía. ¿Para qué? Para que continúen la misión de Jesús. Es Jesucristo mismo que continúa con su misión, pero ¿a través de quién? A través de Pedro, a través de Pablo, a través de San Juan, San Matías, a través de Santa Cecilia, a través de Santa Juana de Arco, a través de todos los santos y santas, a través de todos los bautizados. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, Cristo se queda con nosotros en la Eucaristía. Y dice el Vaticano II que es, ¿verdad?, el corazón de la iglesia. ¿Cuál es la función del corazón, María? Wow, pues es que el cuerpo esté en función, es el órgano que hace que todo nuestro cuerpo trabaje, es el motor que funcione bien nuestro cuerpo. Algo que dice ahorita, padre, que me quedé así, dice que exactamente es el corazón de la iglesia. Hay en Milagros Eucarísticos, en la que está, había un sacerdote que quedaron partículas que del cuerpo de Cristo
Ajá. Y él tenía un amigo que era científico y tenía un laboratorio. Y dijo, ya sé, voy a ir con mi amigo. Y el padre va y lleva, pone el cuerpo de Cristo, pero le pone vino para llevarlo mojado. Y va y le dice, quiero que por favor me digas qué tipo de sangre es esta, dice. Uh-huh. Por favor. Dice, pero quiero que tú lo hagas. No mandes a nadie, tú personalmente. Y que cuando ya lo estabas, le habla. ¿Cómo le hiciste para traer un pedazo de corazón vivo? Y dijo, y es corazón. Wow. Y se Wow. queda. Y ya es cuando le dice al Padre, te voy a decir qué es. Es la Santa Eucaristía. Es Wow. Jesús. De ahí, él transforma su fe y cree en la Eucaristía más fiel que nadie, porque no tan solo vio cómo palpitaba, dice que él vio cómo, así, mire, vivo. Uh-huh. Sí. O sea, y ahí está, y usted dice ahorita, es el corazón, y es el corazón de Jesús, que también está en la Eucaristía. Sí, sí, sí. O sea, hermanos, es cuestión de creerle a Jesucristo. Amén. Creerle a Jesucristo. Lo que él hizo, dice Pablo, el mismo Señor me reveló ese misterio, ¿verdad? En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos creo que es como del 20 en adelante. Ahí dice Pablo, ¿verdad? El Señor me ha revelado esta tradición y este misterio, que en la última cena tomó el cáliz, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Tomó el pan, lo convirtió en su cuerpo, tomó el vino y lo convirtió en su sangre. Y el que come, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo, sin discernirlo, puede estar bebiendo su propia condenación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando recibimos a Cristo con el pecado. En pecado es. O sea, si traemos en el corazón, ¿verdad?, rencor, resentimiento, si traemos en el corazón odios, envidias, orgullo, soberbia, codicia, avaricia, violencia, venganza, lujuria, ¿verdad? Estamos cometiendo pecados desordenados, lujuriosos, y vamos sin confesarnos, ¿verdad? Entonces, al comer eso, hermana, hermano, no te va a hacer bien. Dice San Pablo, muchos están enfermos porque están comiendo y bebiendo su propia enfermedad. ¿Ves? Es el veneno que traen ¿Verdad? dentro. Y muchos han muerto y muchos están enfermos por eso. Entonces, hermanas, esto, hermanos, es delicado, ¿verdad? Por eso los judíos les es muy difícil, y muchos de ellos se retiraron de Cristo. Decían, ¿quién va a creer esta doctrina? Ahí nos vemos. Padre, pero ¿por qué digo? Yo me pongo a pensar, ¿por qué no lo creen? Ejemplo, recuerdo mucho cuando iba Pedro y Pablo, ¿sí fue Pedro y Pablo? Que iban a entrar a la iglesia y estaba... No, Pedro y Juan. Pedro y Juan, que iban a entrar y que estaba un paralítico. Y le dijo, no traigo ni oro ni traigo plata. Más lo que tengo te doy. Y cuando le dice que la sombra de Pedro, ¿así fue, verdad? ¿O No. qué fue que le dio? No, o sea que le dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿verdad? Y aquel se levantó. El otro pasaje que dices tú es, cuando Pedro pasaba, la gente ponía sus enfermitos y la sombra de Pedro, al tocarlos, quedaban sanados. Mi punto es este. Si por qué Pedro, siendo un apóstol que Dios lo ungió y que le dio, hacía maravillas, ¿por qué dudan de Jesús la grandeza que está haciendo en el altar? Si es algo grande, que Él es Dios vivo. Si yo me pongo a pensar, si Pedro, siendo Pedro un apóstol lleno de Dios, estaba haciendo Dios esa gran maravilla a través de Él para que lo viéramos, ¿por qué dudamos esa parte, Padre? ¿Verdad? Muchos de los judíos se fueron porque dijeron, esta doctrina es muy difícil. Hoy día no es diferente. Igual.
Hay muchos que se van de la Iglesia Católica y no creen verdaderamente en este milagro maravilloso, ¿verdad? De que Cristo nos da de comer su carne y beber su sangre, ¿verdad? Entonces dice, se pusieron a discutir entre ellos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? O sea, hermanas, hermanos, aquí Jesús está hablando de comida, ¿verdad? Que se nos da de comer. Cuando yo me como un pedazo de pollo, o un pedazo de pescado, o un pedazo de steak, ¿verdad? Esa carne pasa a mi estómago y el estómago empieza el proceso de digestión, ¿verdad? Y el estómago lo pasa al intestino delgado, ¿verdad? Y va absorbiendo todos los nutrientes, ¿verdad? Los minerales, las proteínas, ¿verdad? Las vitaminas que tiene esa carne. Entonces, cuando yo me como un pedazo de carne de vaca, ¿verdad? Pues esa parte de vaca va a ser mía, ¿verdad? Me voy a convertir en parte de vaca, ¿verdad? ¡Mu! ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque me comí esa carne, ¿verdad? O el pescado o el pollo. Entonces, esos nutrientes de esa carne van a pasar a ser parte de este cuerpo que le dan vida, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. O sea que esa carne me va a dar vida a este cuerpo. O sea, ahí vemos los atributos de Dios. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que eso, la carne del pescado, la carne del pollo, la carne de res, la carne de puerco, cualquier carne, ¿verdad? Al comérmela, le va a dar vida a este cuerpo. Entonces, Dios que creó este cuerpo, le dio vida, ¿verdad? Y Dios ha creado también las cosas que le van a dar vida a este cuerpo. ¿Ok? Estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Los vegetales, las frutas, ¿verdad? Las plantas, toda clase de carnes, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos acostumbrados aquí al pollo, al cerdo, al pescado y eso, pero en otros lugares, ¿verdad? La carne puede ser un gusano, ¿verdad? Puede ser, se comen los alacranes, se comen los changos, se comen, o sea, todo lo que sea carne, todo lo que sea carne. Entonces, le va a dar vida. El que es la vida, crió esas cosas para darle vida a este cuerpo, al cuerpo. Bueno, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Amén. Yo lo resucitaré. Amén. ¿Verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, hoy día, no me acuerdo, el otro día estaba leyendo un pequeño artículo, que hay santos y santas dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Cuerpos incorruptibles. Por ejemplo, el Padre Pío tiene 50 años y un poquito más, que murió. San Juan Vianney. Su cuerpo está incorrupto. No se pudre. Parece que está dormido, Padre. ¿Sí? O sea, la carne no se pudre. ¿Por qué, hermanos? Porque llegó, ¿verdad?, a purificar este cuerpo de toda inmundicia y se alimentó con el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Entonces dice Jesús, yo les aseguro, si no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. ¿Tú cómo puedes describir esto, Mari? ¿Que no tendremos vida con Dios? Wow. Ay, hay tanta forma.
Para mí, por ejemplo, la forma donde Dios nos invita a comer su cuerpo y su sangre para tener vida con Él es la unión. Me uno a Él. Y la unión que Él es vida, me va a dar vida a mí. Pero una vida diferente a la vida que yo pudiera tener. Pedir, porque si yo estoy consciente que Dios es Dios vivo que está uniéndose a mí, yo pienso que mi cuerpo empieza exactamente a tener una vida diferente a una vida desordenada. La unión de Cristo por su santidad, por la grandeza de Él, como que mi carne va a empezar a morir un poco para la unión de Cristo, y más si yo estoy consciente y si yo voy diario a la Eucaristía, esa unión es la que Dios me hace que esté más en su gracia, más en su amor. Para mí pienso que esa es la unión perfecta. ¿Verdad? Exacto, o sea, si comemos la carne de puerco, de res, de pescado, de pollo, ¿verdad? Y le da vida a este cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánta más razón, ¿verdad? Si comemos la carne de Cristo y bebemos la sangre, le va a dar vida al Espíritu, ¿verdad? Le va a dar vida al Espíritu. Y esa vida, hermanos, es la vida de Cristo, en ti y en mí, ¿verdad? Amén. Dice Pablo, ya no soy yo el que vive, No, si no es ahora Él es Cristo que vive en mí. quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿por qué se atreve Pablo a decir eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Perdón, ya no soy yo el que vive, pero ahora es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque Pablo se alimenta de su cuerpo y de su sangre de Cristo. Y yo pienso, yo sí le encuentro todo el sentido a esta ahorita que está usted hablando, Padre, porque cuando llega el momento que uno es consciente que Dios es todo, Ajá. pues es imposible como dejar de pensar todo el día en Dios. Pues yo a veces, a lo mejor a veces pues me pueden decir que estoy loca, pero yo veo la naturaleza, yo veo la mano de Dios, veo la creación de Dios, veo un animal, ahí está, o sea, veo el aire donde quiera, es más, quién sabe qué día me fui a trabajar en el área de Hermosa Beach, y cuando vi el mar, haga de cuenta que yo veía los brazos de Dios así, y yo paré, me salí, tomé fotos, y yo dije, wow, o sea, yo veo allá a Dios, o sea, y realmente que está loca, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es la verdad. O sea, Dios es el creador de todo y todo tiene ese toque del amor de Dios. Es, por ejemplo, cuando vemos cuadros de pinturas, ¿verdad? Que lo pintó este gran artista y le pone ahí su nombre. Entonces, vemos cuadros de ese artista y ya podemos ver, pues es de fulano. ¿Por qué? Porque ahí tiene está. más o menos los rasgos y tiene su firma. De otro artista, entonces el artista que creó todo este mundo, el universo, el cosmos, es Dios, ¿verdad? Y vemos ahí los brochazos de la mano de Dios, en el aire, en el mar, ¿verdad? En una fruta sabrosa, ¿verdad? En una fruta sabrosa, en una comida sabrosa, ¿verdad? Vemos ese toque del amor de Dios. Una criaturita, yo cuando veo un baby, sonriendo, un baby, yo veo la sonrisa de Dios ahí. ¿Verdad? Dios sonriendo. Entonces, es Dios el creador de todo lo material. Pero también Dios es el creador del mundo espiritual. Y nosotros no solamente somos carne, también somos espíritu. Entonces Jesús viene precisamente para eso. Porque con Adán y Eva perdimos esa vida espiritual. Morimos a esa vida espiritual, ¿verdad? Entonces el Padre promete, traza un plan de salvación y nos envía a su Hijo Jesucristo al fin de los tiempos, ¿verdad? ¿Para qué? Para regresarnos esa dignidad de hijos de Dios, regresarnos la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y la importancia, ahí viene lo que está usted diciendo,
que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para que crezca el espíritu y la carne vaya empezando a morir lo menos que se pueda. ¿Para qué? Para que estemos en esa conexión con Dios más íntima, para poder discernir al espíritu, para tener ese amor para orar, para tener el amor para buscar, todo lo que sea. Yo siempre me acuerdo cuando dice usted, cuando están de novios, becho y apapacho, ¿verdad? Entonces, así es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, ¿verdad? Esa relación íntima de amor cuando se alimenta el espíritu. Y otro punto aquí, Mari, ¿verdad? Dice Cristo, si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, ¿verdad? Mi carne es comida verdadera y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Entonces, hasta este momento Jesús está hablando de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad? Entonces, hermana, hermano, si nos alimentamos bien para tener saludable este cuerpo, y hoy día, pues está muy de moda eso, ¿no? Hay que tomar toda clase de suplementos, ¿verdad? Para poder ayudarle a este cuerpo, especialmente ya cuando no estamos tan chavalones, ¿verdad? Que ya no nos cosemos en el primer hervor, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Necesitamos tomar algún suplemento para fortalecer este cuerpo, ¿verdad? Hermanos, si nos preocupamos por este cuerpo que va a ir a la mujer, ¿verdad? Y los gusanitos se lo van a saborear, ¿verdad? O te van a chamuscar, ¿verdad? O sea, hoy la cremación pues está muy de moda, ¿no? Pues a veces ya no hay lugares en el cementerio, ¿no? Y también sale recaro, mano, un funeral, ¿verdad? Conmigo vas a un banquetazo si me entierran así, ¿no? Para tener un banquetazo me gusta Ay, Mari, gloria a Dios. Amén. Entonces Jesús está hablando de comer su carne y beber su sangre. Créele a Jesús, hermana, hermano. Porque hoy día ya hay muchos católicos que no creen, ¿verdad? No creen, primero porque se han descuidado de esa relación con Cristo en la Santa Misa. Y muchos solamente van por obligación, no van verdaderamente por un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, créele a Jesús, acércate a Él, ¿verdad? Y la última parte dice, este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Enfatizo esto. El que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Entonces Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el que come de este pan vivirá para siempre. ¿De qué está hablando? Exactamente de lo que es la Eucaristía. Okay. De la Eucaristía, que el que coma su cuerpo y su sangre, cuando vayamos a la Santa Misa y comulguemos, eso es lo que estamos recibiendo, su cuerpo y su sangre. Yo pienso que el alimento del que él habla de nuestros padres, yo lo pongo, por ejemplo, el alimento como el que puso usted, que comemos carne, vaca, de lo que sea, que nos alimenta el cuerpo, pero no nos da vida. O sea, nos da vida para vivir da y vida alimentar. Para el cuerpo, alimentar. Da vida para el cuerpo, esta Ajá, carne, ¿ves? Sí. Pero no da, ese alimento, el alimento material, no da vida al espíritu. Amén. Y Jesús lo dice, porque los judíos, ¿verdad? Creen todavía algunos, ¿verdad? Que algunos alimentos son impuros, que al comerlos te van a hacer impuro el espíritu. Y Jesús dice, no. Jesús dice,
lo que entra por la boca, o sea, el alimento material, no entra al espíritu, entra al cuerpo. Entra al estómago, del estómago verá su proceso y ya va lo que sobra al baño, al excusado. Dice, lo que hace impuro a la persona es lo que sale de su interior, ¿verdad? ¿Qué sale de su interior? ¿Verdad? ¿Qué tipo de palabras salen de tu interior? ¿Qué tipo de pensamientos traes en tu mente? Lo que sale de acá de adentro es lo que te hace impuro, hermana, hermano. Entonces, cuando yo me como, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo, cuando yo me como el pedazo de gallina, el pedazo de vaca, pues va a ser parte de mí. ¿Verdad? Claro, no voy a andar como la vaca, ¿verdad? O pío, pío, pío. O la gallina, ¿no? No, pero se hizo parte de mí. Entonces, cuando me como a Jesucristo, ¿qué va a pasar, hermano? Sí, se hace parte de mí. Me uno con Él. ¿Verdad? Me voy a transformar en otro Cristo. Amén. Me voy a transformar en otro Cristo. Ese es el objetivo. Entonces Jesús dice, este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. ¿Ok? Jesús está hablando del pan material. Que comieron sus padres, murieron. Pero dice Jesús, pues murieron. El que come de este pan, o sea, el que me come a mí, dice Jesús, vivirá para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo le está dando vida al Espíritu. Hay una santa, ahorita no recuerdo cómo se llama, 6 años, nada más, su cuerpo consentía la Eucaristía. Ese era el alimento de ella. Y le mojaban los labios, porque tampoco el agua lo toleraba nada más en la mañana le llevaban la comunión, vino y la Eucaristía. Ese era el alimento y la gente se quedaba sorprendida. ¿Por qué? Porque estaba viviendo. Y decían, ¿cómo se está alimentando? El cuerpo de Cristo la Amén. está alimentando. Amén. Hay otra santa también, no sé si estará beatificada y santificada. Picarreta. María Luisa Picarreta. María Luisa Picarreta. Ella también por muchos años, no sé exactamente, pero muchos años solamente se alimentó con el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y ese era su alimento. Y el Señor la estaba sosteniendo física, mental, emocional y espiritualmente. ¿Verdad? Y esta mujer escribió. Es lo que le iba a decir. Muchos libros. El tiempo que estuvo así fue cuando escribió todos los libros que tiene más. En esos años que Dios la mantenía así. Siempre es cuando escribía más todo. Y esta mujer estaba paralítica. Se estaba sentada. Entonces cuando murió, pues el cajón que hicieron, pues le hicieron de una forma que estuviera sentada, ¿no? ¿Verdad? Entonces su alimento era el cuerpo de Cristo. Entonces el que come de este pan vivirá para siempre. Pero aquí hay otro punto. ¿Cómo crees que se santifique una persona más, Mari? ¿Comiendo del cuerpo de Cristo o comiendo del pan de su palabra? Porque dice Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús está hablando aquí del pan espiritual. Y Jesús pone su palabra como pan. No solo de pan material vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios encarnada, nos dice San Juan. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús es la palabra. Es el pan también para alimentarse. Pero yo lo veo de esta forma, ¿verdad? Mari. Yo lo veo de esta forma de que al momento de saber más con la persona que me uno, tengo que saber a través de su palabra, conocerlo. Okay. Para conocer a la persona
a la que yo me estoy uniendo. Okay. Entonces yo para mí digo, tiene que estar siempre la palabra con la Eucaristía juntas las dos. Amén. Amén. Están juntas, son juntas. No pueden, pues sí están juntas, pero me refiero, o sea, tienen que estar, alimentarnos, leer la palabra, más recibir el cuerpo de Cristo. Es que la en unión. nuestra iglesia hay gente que le da mucho enfoque a la Eucaristía y la palabra, algunos ni la tocan, Ujú. ¿verdad? Y hay otros que le dan mucho enfoque a la palabra, pero la Eucaristía no la tocan. Ujú. Entonces, hoy la iglesia, pues desde el Vaticano II, ¿verdad? Desde los 60s, ha puesto el énfasis en las dos cosas. Por eso en la iglesia debe de haber dos altares, dos mesas. Uno para servir el pan de la palabra y el otro para servir el pan de vida, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es más importante, Mari? Para mí, yo pienso que, no sé, que es igual, Padre. Para mí, yo lo creo que es igual porque la palabra es mi alimento y la comunión es mi alimento. O sea, no puede estar la una sin la otra. ¿No? No puede, porque es Cristo. Cristo es la palabra y Cristo es el cuerpo y la sangre. Ujú. Entonces, es Cristo uno, Ajá, no es Cristo dividido. No, unido. Entonces, hermanas, hermanos, ¿verdad? El énfasis de nuestra iglesia hoy día es la evangelización. Vamos a sumergirnos en la palabra, alimentarnos de Cristo a través de su palabra, que dice, mi palabra es espíritu y vida, ¿verdad? Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en él. Entonces, alimentémonos de Cristo, Amén. del pan de su cuerpo y de su sangre, y del pan de la palabra. Y eso, hermana, hermano, te va a ir transformando en Cristo. Amén, porque claro, es que es lo que yo digo, para mi forma de pensar, el conocimiento de la palabra me lleva a conocer, como dice, a mi amado. Ajá. O sea, quiero conocerlo más, quiero saber lo que él piensa, lo que él me pide, lo que él me da, porque hay algo tan hermoso que leí que dijeron que Dios es la herencia viva. Pero tú no puedes llegar a pedir una herencia sin un testamento y decir, vengo a reclamar esto. Y te van a decir, dame tu identificación. Cristiano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre estuve unido a mi padre. Y mi padre me va a decir, bienvenido, eres mi hija. Aquí está tu herencia prometida. Entonces, yo no puedo pedir lo que nunca tuve en la tierra ni busqué. Y cuando llegue al cielo, ábreme, pues si nunca querías saber nada de mí, ¿para qué te abra? O sea, ahí dice, y esa reflexión me gustó como la pusieron, que para poder recibir la promesa, pues tienes que estar unida al que te la prometió. Claro es. Entonces, ahí el Señor nos invita, ¿verdad, hermana, hermano? Alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Y del pan de su palabra. Amén. ¿Verdad? Porque la palabra, nos dice San Juan, es Jesús. La palabra de Dios encarnada es Cristo. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Y Cristo es el cuerpo y la sangre en la Santa Eucaristía. Entonces no podemos separar la una de la otra. Entonces tienen que ir juntas. Unidas. Por eso en la Santa Misa, la primera parte es la liturgia penitencial, donde nos preparamos en nuestro interior pidiendo perdón de nuestros pecados, para no acercarnos a recibir la comunión sin discernir el cuerpo, ¿verdad? Sino arrepentirnos de nuestros pecados, y ahí hacemos una confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Entonces hacemos eso al principio para limpiar el espíritu, ¿verdad? Para limpiarnos, Señor, misericordia de mí que soy pecador. A mí me encanta la parte de la misa también, Padre, donde nos unimos todos pidiendo que nos unamos unos por otros y pedir perdón. Me encanta esa parte donde yo digo, Señor, por todos los que estamos aquí, me uno con ellos pidiendo perdón, y los que están aquí también que se unan conmigo
pidiendo perdón por mis... ¿verdad? Es algo hermoso. Entonces, al principio es la liturgia penitencial y prepararnos ya para el segundo paso, que es la liturgia la liturgia de la palabra. O sea, Dios nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra. Y luego ya, una vez que escuchamos la palabra y el sacerdote la reflexiona, comparte algunas reflexiones, la homilía, ¿verdad? Entonces ya pasamos a la otra mesa. Ya nos alimentamos de la mesa del pan de la palabra. Y ahora vamos a pasar a la otra mesa. La mesa donde Cristo va a servir su cuerpo y su sangre. Aquí ya nos sirvió de su palabra, ¿verdad? Y aquí nos va a servir su cuerpo y su sangre. Entonces, cuando salimos de ahí de misa, ¿quién sale, Mari? Jesús. Jesús. Jesús es el que sale a través de cada uno de los que participan en la Santa Misa. Pero yo creo que muchas personas no profundizan estos misterios maravillosos, y también mucha parte es nuestra culpa como sacerdotes, que no lo explicamos a veces y lo profundizamos para que la gente entienda verdaderamente lo que estamos haciendo. O sea, que al alimentarme del pan de su palabra y de su cuerpo y de su sangre, entra en mí. La palabra entra por mis oídos y la bajo al corazón, y luego del corazón a la acción, y luego me alimento de Cristo, ¿verdad? Que va a ser en mí su cuerpo y su sangre. Entonces ya es Cristo el que sale, y Pablo se atreve a decir, ya no soy yo el que vive, sí, es Cristo quien vive en mí. Padre, hay una parte bien importante que a mí me gustó desde hace mucho. Yo la escuché y no sé si estoy mal, pero yo la escuché porque pues la iglesia lo dijo. Un día dijo que no estaba bien a la hora de nosotros darnos la paz, estar de banca en banca y corriendo como si estuviéramos en un lugar que no era la Eucaristía. Dice, porque si ustedes se fijan, cuando ya el sacerdote está esperando que se hagan terminada la paz, él dice, este es mi cuerpo. ¿Quién está ahí presente? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿por qué le das la espalda a Cristo? Ajá. ¿Por qué le das la espalda a Cristo? Si Cristo está allí, pon la atención y habla en ese rato. Cristo está allí. No vas con la comadre que la ves de 4 bancas y ahí vas a saludarla hasta besarla. Dice, no, es derecha, izquierda. ¿Para qué? No dar la espalda a Cristo. Y no quitar la atención que es Cristo. Sí, o sea, el enfoque de la misa es Jesús. Jesús es el centro y el Señor de la Eucaristía. Y vamos ahí, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Alimentarnos para que ese Cristo maravilloso siga creciendo y yo siga disminuyendo, ¿verdad? Pero también, Mari, Cristo está ahí en la comadre. Sí, pues. Cristo está ahí en el compadre. Cristo está ahí en el vagabundo, en el homeless, en el que viene, ¿verdad? Que no tiene hogar y no se ha bañado y apesta feo. Ahí está Cristo, ¿verdad? Cristo está en cada uno. Entonces, es Cristo el que se reúne a través de cada feligres, a través de cada hermano y hermana, para alimentarse de Cristo, y Cristo sale. Porque la iglesia es Cristo presente en el mundo, hermanos. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y la iglesia es el cuerpo. Entonces Jesús ha puesto un orden para que su iglesia represente a Cristo. Amén. Y pues es triste, pero muchas veces no lo representamos, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo que estamos aquí, hermanos, ¿verdad? A mí me gustaría que un día nuestro hermano Roberto compartiera su testimonio, ¿verdad? O no sé si ya lo compartió. Todavía no. Sobre que estamos en la Eucaristía, ¿no? ¿No lo has compartido? Todavía no. Un día de estos. Un día de estos. ¿Verdad? Yo me gustaría, porque es un testimonio que manifiesta que Cristo está vivo, hermanos, ¿verdad? Cristo está vivo. Entonces, vamos a terminar con una pequeñita oración. Padre, antes de la oración tenemos
anuncios. Perdón. No, Okay. anuncios. Y pues ahora dé usted el anuncio, la invitación que vamos a tener para la cena del Día de las Mamás, para que ya sepan estos hijos que nos están viendo, estas madres, para que les digan a sus hijos, Amén. quiero ir. Entonces, Hermanas, hermanos, ¿verdad? Si Dios lo permite, vamos a tener aquí, ¿verdad? Una cena evangelización el Día de las Madres, ¿verdad? Por la tarde, el 12 de mayo, empezando desde las 4 de la tarde. Vamos a empezar la registración, vendiendo los boletos ya desde ahora, ¿verdad? Vendiendo los boletos. Bueno, creo que los boletos se venden antes, van a estar aquí en la rectoría, aquí va a van a haber estar. Aquí en la van a estar. rectoría. Todavía no los tenemos, pero yo creo que ya de mañana en adelante, ¿verdad? Vamos a promover los boletos, ¿verdad? Para que participen. Ahorita pónganlo en su calendario y más adelante les vamos a dar más información. El 12 de mayo, de las 4 de la tarde en adelante, hasta que el cuerpo aguante. No se crean, ¿verdad? No se crean, pero vamos a hacer eso. Sí, va a haber el Día de las Mamás. ¿Para qué es lo que estamos trabajando esto, padre? El objetivo de todas las actividades que estamos teniendo aquí en la parroquia es para construir una capilla y un centro parroquial, ¿verdad? Una capilla para tener el Santísimo las 24 horas del día, los 365 días del año, hermanos. Para que la gente venga y dedique tiempo allí con su Señor sacramentado. Cristo vivo que está ahí presente. Entonces, pues es una buena oportunidad, primero, para alimentarnos espiritualmente, tener una convivencia como familia de Cristo, y tercero, pues ayudar a este proyecto, ¿verdad? De nuestra parroquia, de Nuestra Señora de la Victoria, aquí en el este de Los Ángeles. También otro aviso, ¿verdad? O no sé si tengas algo más que decir. Sí, el otro aviso que tiene también. Ajá. Para el día 11 de junio vamos a tener como invitado a Fernando Casanova aquí en la iglesia Nuestra Señora de la Victoria. Para el 11 de junio va a estar Padre Armando, va a tener una hora santa, va a haber una reflexión muy hermosa, y en la música va a estar como invitada Maribel Arriaga. Eso es para el día 11 de junio. Empezaremos a las 7 de la noche. El cupo es bien limitado porque va a ser dentro de la parroquia, de la iglesia. Y pues nuestra iglesia no es tan grande y nada más los boletos ya van a estar aquí en venta en la iglesia, y solamente la donación son $10. Y lo del Día de la Madre, el Padre Armando va a ser una bendición especial para ustedes, madrecitas, una reflexión como siempre cada año. Va a haber mariachi, va a haber invitados, va a haber una cena muy hermosa preparadas para ustedes, bellas madres. Las que ya han venido ya lo sabrán que se les trata lo mejor de lo mejor. Claro, porque es un día muy especial para ustedes, madrecitas, ¿verdad? Ustedes reflejan lo más cerca el corazón de Dios, ¿verdad? Porque Dios les ha dado ese amor maravilloso en sus corazones. Entonces queremos celebrarlas, queremos honrarlas, queremos dedicarles este tiempo especial para ustedes. Amén. Amén. Y recuerden, vienen a estar con nosotros, a convivir con nosotros, apoyan a nuestra iglesia para que se lleve a cabo esta construcción de esta capilla, y vienen aparte a estar unidas en todas esas madres y con la reflexión del Padre y la oración que Él hace tan hermosa. Y vamos a tener otra invitada, todavía no nos confirma, por eso no quiero decir su nombre todavía, ¿verdad? Pero tenemos a una persona invitada para que venga a compartir también con que ustedes, casi la mayoría de la gente les conoce, la escucha. Es una invitada muy que le sirve grandemente a Dios a través de todas las charlas que da ella. Así es de que está en nuestras oraciones para que hable y confirme. Pero digan, ahorita vayan diciéndole a los hijos, vengan, llévenme allá a festejar a la iglesia, hay que aportar un poquito para esa iglesia. Amén. Así es de que ese es el anuncio. ¿Cuál otro anuncio, padre? Sí, o sea, mañana, sábado, si Dios lo permite, vamos a tener un retiro para jóvenes en inglés. Gloria a Dios. ¿Verdad? Del 14 a 17 años. ¿Verdad? 14 a 17 años. Les invitamos a jovencitos, jovencitas que quieran pasar un día maravilloso para acercarse más a Cristo. Un día para convivir y compartir, jugar, divertirse, pero también, ¿verdad? Tener ese acercamiento, esa intimidad con Cristo.
Entonces, hermanas, hermanos, pues vamos a hacer una ¿Va a pequeña haber oración. donación para el retiro, padre? No, eso va a ser gratis. Es gratuito este retiro para que si quieren traer a sus hijos, invítenlos, pasen la voz, compartan, a lo mejor están interesados a venir a vivir este retiro de solo un día, completamente gratis. Y es en inglés. Y en inglés. O sea, es de aquí. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que nos has permitido compartir este mensaje maravilloso de tu Hijo amado Jesús, que se nos da como alimento para que tengamos su vida en nosotros. Nos da de comer del pan de su palabra y nos da de comer del pan de su cuerpo y de su sangre, para que tengamos su vida en nosotros aquí en la tierra y tener vida eterna en el cielo con Él. Te entregamos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que tú en este momento los toques, Señor. Abras su entendimiento, abra su mente, como se las abriste a aquellos discípulos de Maús que iban tristes a su casa y Cristo se encontró con ellos y les empezó a hablar, y ya cuando llegaron a la casa, Jesús como que iba de largo y le pidieron que se quedara y se sentaron alrededor de la mesa y Jesús partió el pan. Y ahí se les abrieron los ojos y descubrieron a Jesús. Lo descubrieron primero a través de la palabra que Cristo les iba explicando y en la fracción del pan lo descubrieron a Él mismo. Qué maravilloso eres, Señor. Te pedimos que así en cada misa, todos los que vayan a las misas, Señor, a la celebración de la Santa Misa, también tengamos ese encuentro contigo y te podamos descubrir ahí en la fracción del pan y te podamos descubrir en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los más necesitados. Toca los corazoncitos de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están viendo este programa. Sánales, restáurales, fortaléceles y ayúdeles, Señor, en cualquier necesidad que tengan, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea algún problema matrimonial, algún problema con sus hijos, algún problema con una enfermedad personal o familiar. En este momento te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, Padre. Envíalos, Señor, y tócales. Tócales y manifiéstales que no están solitos, que tú los amas y estás con ellos. Y que la bendición, la protección y guía del Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Bueno, amigos, nos despedimos desde aquí de la iglesia Nuestra Señora de la Victoria. Bendiciones para cada uno y